Un motorista, o sea, hay mucha violencia en nuestra sociedad, pero esta violencia se ha incrementado más en los hogares, en los problemas de parejas, y eso redunda pues también en separaciones y en una mayor angustia en los jóvenes y en los niños. ¿Qué es lo que está sucediendo, Heidi? Mira, primero hay que tratar de diferenciar, ¿cierto? La cuarentena, en cierto dicho, no es la causante de estos problemas de violencia. La cuarentena agravó, intensificó los síntomas de estas familias disfuncionales. Antes de la cuarentena, las familias que han tenido que estar afrontando problemas, conflictos, diferencias. Antes de la cuarentena ingresaron personas con mucha predisposición a la ansiedad, a la depresión, al estrés. Ya había familias con dificultades de violencia, de antecedentes de violencia. Pero ¿qué es lo que pasaba? En las parejas, uno a través de los años, cuando convive, empieza también a contar con estrategias de escape, de protección de la relación. Entonces, hay un problema en la pareja, hasta por lo más mínimo, porque el papá no ayudó en las tareas del hogar, o porque ve el papá que la mamá es muy fuerte con los niños, y que a veces es hasta necesario ser evidente y estricta. Pero, ¿qué hacen los miembros? Hay un tiempo fuera. El papá sale a trabajar, puede descargar toda esa energía. Puede incluso aliviar. La mamá también va a la escuela, donde las parejas se van al gimnasio, supermarket, o los domingos familiares donde salían a centros recreacionales o los centros comerciales. Eso alivianaba la ansiedad y también apaciguaba las diferencias de pareja. Pero en cuarentena no. En cuarentena las parejas han estado 24/7 y 24/7 sin un momento de tiempo fuera. Ahí es donde las familias que ya han estado, las parejas han estado de disfuncionales, pues se agravó. Y muchas de estas parejas han terminado en separación. O sea, que sigamos en cuarentena los domingos todavía continúa siendo dañino para la relación intrafamiliar, para la relación entre los miembros de una familia. A ver, escucha, en el día es 24/7. Las parejas necesitaban un tiempo fuera. La gran mayoría de parejas ya, o la gran mayoría ya de padres, están saliendo de lunes a sábado. Entonces ahí la percepción familiar cambia. Es más, y yo estoy hablando de un cierto sector de parejas, porque no todos se han terminado en separación, en divorcio. Esa es la razón por qué se ha incrementado el divorcio. Correcto. En cambio tenemos otra fracción de familias. La fracción de familias en que han sido las familias fortalecidas, han sido familias que incluso que han trabajado antes tiempo completo, y ahora la cuarentena les ha servido para tener tiempo en familia, tiempo con la pareja, tiempo con los hijos. Yo al menos en las charlas de Yaquis con los colegios decía, hay un porcentaje de niños que han sido muy beneficiados con la cuarentena, que han tenido a sus padres 24/7, lo que no tenían antes. Porque correcto, mamá salía a trabajar de 7 a 7, papá de 7 a 7, y los encontraban con una hora para dormir. O sea, correcto, son diferentes sectores. Muy bien. Llámanos al 955-153-086, 955-153-086 y haznos tus comentarios. Opina sobre este tema. Se incrementa la violencia doméstica y también el número de separaciones. Doctor Mares, se ha incrementado el número de separaciones. RENIEC sacó un informe hace poco que el año pasado 26.000. En primer lugar, hay alrededor de 80.000 expedientes a nivel nacional, 80.000 expedientes en los municipios pidiendo la separación. Y el año pasado ha habido efectivas 26.000 separaciones. ¿Qué está sucediendo? Y lo más preocupante es que en los últimos 6 meses esto se ha incrementado. Estábamos en 2 de 10, ahora hemos pasado a 4, 5 de 10. ¿Qué sucede? Sí, es bastante preocupante, Pepe.
hay que tener en consideración, y no sé si es pertinente hacerlo, dividir pues en dos grandes grupos, lo que es hasta antes de la pandemia y lo que ha sucedido dentro de la pandemia. Porque antes de la pandemia hay que entender de que toda la legislación que se ha venido dando es una legislación para facilitar los divorcios, para que las personas no sigan unidas y supuestamente para que no sigan cometiéndose los latrocinios que se han estado cometiendo dentro del hogar porque no tenían las facilidades de irse. Y por eso es que se ha dado las facilidades correspondientes y hoy en día divorciarse se puede demorar entre 6 meses y 3 años, 4 años. Nosotros lo vamos a un notario y estás separado en 3 meses, te vas a una municipalidad y estás separado en 6 meses. Y si te vas a un poder judicial, ahí tienes pues que esperar muchos años más para que salgan sentencias, porque son sentencias que tienen que ser incluso por el poder, las salas superiores tienen que ser pues aprobadas. Ni siquiera es de que ya salió una sentencia y ya estoy afuera, no. Entonces, con todas esas facilidades que se han estado dando para los divorcios, entonces se ha generado que se empiecen a incrementar. Ahora, los divorcios se han dado siempre y se seguirán dando siempre. Eso no es una novedad. Lo que sí se tiene que tener muy en consideración es que la aplicación de la ley sea eficaz. No tener leyes con letra muerta, sino tener leyes que generen eficacia y que cuando se tengan que ejecutar, se cumplan. Por ejemplo, tú sabes de que no puede haber divorcios fácilmente por separaciones de hecho, por ejemplo. Si es que hay menores de edad, no puedes separarte hasta por lo menos 4 años después de la separación de hecho. ¿Y por qué se hace eso? Se hace para proteger al menor. A diferencia se está cumpliendo y se tiene que cumplir, se tiene que cumplir. Y a diferencia, por ejemplo, cuando son mayores de edad, ya los hijos ya no tienes que estar 4 años separados, sino basta con 2 años para que estés separado. Entonces, de alguna manera, se está dando cierto cumplimiento a estas normas. Y es necesario, ojo, yo no soy muy partícipe de los divorcios, pero sí digo, si se da, que se dé y se proteja a quien más lo necesita. Que no es necesariamente solamente el menor, sino muchas veces qué pasa con las esposas. Al menos los de nuestros tiempos, los que pintamos canas, tenemos que considerar de que cuando nosotros hemos tenido nuestras esposas era para que sean nuestras cocineras, nuestras lavanderas, nuestras cuidadoras de hijos. Y hoy en día les decimos chao, te vas, y te vas porque te vas. Entonces, ¿qué pasa con el cuidado? ¿Qué pasa con ese sometimiento de toda la vida? Que hoy en día con el divorcio le está diciendo te vas y no vas a tener nada. Entonces también hay que proteger ese estado como sector vulnerable de la familia. Muy bien. Coco Giles, Beto Ríos. Muy buenos días, qué honor tenerlos en este día domingo, Día de la Familia, a dos personalidades quienes de una u otra manera nos van a ayudar con su participación para todos los televidentes y las personas que nos están escuchando a nivel nacional puedan obviamente tomar conocimiento de estos hechos. La pregunta viene por el lado siguiente, en primer lugar para Heidi. Heidi, hay diferentes tipos de maltratos en cuanto se refiere el maltrato doméstico, el psicológico, el físico, también viene los maltratos de parte del esposo por droga, por alcohol, por libidinoso, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál crees que motiva esta actitud de estas personas que primero los llevan a cometer este delito, ¿no?, del abuso doméstico? ¿Y cuándo se convierte ya en un feminicidio? Sí, mira, ¿cómo estás, Coco? Incluso yo aumentaría un tipo más de violencia aquí, la violencia por omisión, ¿ya? Aquellas parejas, ¿me escuchan, no? Aquellas Perfecto. parejas que a pesar de estar viviendo juntas, ¿ya?, no aportan a la familia. Entonces, acuérdense que una de las causas más frecuentes de las peleas en la pareja es la parte económica, ¿sí? Entonces empiezan los pleitos, empiezan las discusiones, pero ¿cuáles son las causas de esta pareja para empezar a agredir? A ver, aquí sinceramente en algunos países lo están dando, pero antes de casarse también ven compatibilidad de caracteres, es más, pasan por una evaluación. Hay muchas parejas que no se dan tiempo para conocerse, hay muchas parejas que tienen apenas 2 meses de noviazgo y se casan,
ya, y se casan, ni siquiera conviven, se casan, no se conocen, y esta pareja trae todo un historial de personalidad. Vienen de familias desestructuradas, disfuncionales, donde han causado en mí dificultades de personalidad, falta de control de ira, inadecuado manejo de emociones, e incluso algunos rasgos de psicopatía, esquizoides. Entonces, ellos no toleran poder enfrentar situaciones de estrés, y cuando se convierten en cabezas de familia, cuando se convierten en responsables de un grupo familiar, entonces no toleran frustración, no toleran fallas, se vuelven incluso los obsesivos compulsivos o los dependientes, se vuelven absorbentes, la celotipia aparece, empiezan a descargar todo tipo de diagnósticos. ¿Y quiénes son su entorno más inmediato? La pareja y los hijos. Es ahí donde todo aflora, ¿ya? Y ya no hay una pérdida de control. También veamos la otra parte. Hay quienes solo es un mal manejo de emociones, factor de estrés, que puede ser canalizado a través de la convivencia de pareja. A través de la convivencia de pareja, acuérdense que una relación va aprendiendo y va transformándose de año a año, va madurando y va fortaleciendo. Pero aquellos que llegan hasta el feminicidio es porque ya están arrastrando un cuadro que se desencadenó en los constantes problemas y conflictos de pareja y no fue bien identificado. Me uno al doctor Miguel Ángel. Necesitamos leyes de protección, necesitamos leyes que protejan a las familias, porque estoy escuchando 3, 6 meses, 2 años, 4 años para separación. Pero aquella mujer que identifica una relación tóxica, una pareja violenta, agresiva, que tiene un hijo de 3, un hijo de 7, un hijo de 10 años, 3 menores de edad, divorciarse, y el hombre, como tiene todo su cuadro de personalidad, le dice: tú te vas, te quedas sin casa, sin alimentación y sin educación. ¿Qué hace esta mujer? Se somete, porque no hay ley que lo proteja. Se somete, los 3 son menores de edad. Se somete, y cuando llegan a mi consultorio, digo: pero ¿qué pasa? Es una relación tóxica. Tu esposo no pide ayuda y no lo acepta. Es un maltrato. ¿Qué estás esperando? ¿Qué hago? Yo, cuando me casé o cuando conviví con mi pareja, dejé de estudiar, dejé de trabajar. No tengo familia en Lima, todos están en provincia y no puedo regresar allá porque son muy pobres. Y yo tengo 3 hijos. Me someto. Y al someterse, ¿ustedes qué piensan? Dentro de 5 o 3 años, ya está dentro de 2, ¿cuál va a ser el resultado? ¿No? Esa es la realidad, y necesitamos leyes que amparen a estas mujeres también. Doctor Miguel, muy buenos días. Si me permite, por favor, sí, pues, un poquito para configurar lo manifestado. Déjame completar solamente, lamentablemente, pues en los hogares hay ese chantaje, ¿no? Es un chantaje económico, emocional, que hacen que muchas veces las decisiones no se tomen oportunamente y a veces terminan en desenlaces fatales. Doctor, muy buenos días, gusto de saludarlo, doctor Mares. Vamos a llevar a la preocupación de esa mujer que a veces no tiene hermanos, no tiene padres, pero es madre de familia y una mujer ejemplar, una mujer abocada a su trabajo. Tan es así que por dedicarse íntegramente al hogar, el esposo se convierte en un abusivo, maltrata, pega porque sabe que ella no se va a poder defender porque no tiene nadie quien lo defienda. Es más, no tiene recursos económicos para poder pagar un abogado y decir: esto me están haciendo. ¿Cuál sería la voz de alerta con esa experiencia que usted tiene, doctor, para decirle a toda la población: cuidado, si te pasa esto, vas a tener consecuencias tanto de salud como jurídicas? ¿Cuál es la voz de alarma para que no continúe estos hechos y se configuren ya en un feminicidio que finalmente termina con una muerte fatal, mi querido doctor? Y que con la consecuencia de que cuando hay un feminicidio, por ejemplo, muere la mamá, el papá se va preso y los hijos quedan abandonados en el abandono. Así es. ¿Cierto? Entonces, y efectivamente, como la doctora lo ha explicado hace un momento, estamos hablando de conductas. Son conductas que se traen del pasado muchas veces.
son mochilas, esas mochilas sucias que tenemos muchas veces y que se desfogan en los momentos críticos y con las personas que más nos los permiten, las personas más vulnerables. La esposa, los hijos, tienen que soportar esas conductas. Pero entonces no están desamparadas las personas. Hay que tener en consideración. Ahorita, para denunciar, no se requiere ni siquiera ya de un abogado. Puedes ir a una subprefectura. La subprefectura te va a otorgar garantías personales que pasan a formar parte de medios probatorios ante demandas de abuso. Ir al CEN de las policías, ahora en este momento tenemos como 65 CEN a nivel nacional. El CEN toma con un mato, lo presenta al juzgado y ya han dado. Te va las denuncias que también que amparan de alguna manera, perfecto, donde la protección es total, no. Pero sí hay alternativas y hay que hacer uso de ellas. El problema, yo siempre lo he manifestado en las disertaciones que yo digo, si no se denuncia, la violencia se acrecienta, va en aumento. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que denunciar, hay que formarle un expedientillo al agresor para que en el momento oportuno esos medios probatorios sean contundentes para sancionar a la persona abusiva antes de que se cometan los hechos extremos, antes que se cometan los hechos tan violentos. Las leyes de sanción están ahí. Las leyes por homicidio, por infanticidio, todas esas cosas llegan hasta cadena perpetua y todas esas cosas. Pero tienen que aplicarse, y la mejor manera de aplicarse es cuando los medios probatorios están vigentes. ¿Y cuándo están los medios probatorios vigentes? Cuando estamos denunciando por cada abuso que se realiza. Parece cansado y aburrido, pero tiene que hacerse. Yo es la recomendación que les doy. Denuncien. Perfecto. Todo acto de abuso que se denuncie. Genial, doctor, qué genial. Mucha gente se está informando lo que usted ha manifestado y obviamente es alegría para todas las personas que son violentadas. Aquí tenemos una llamada telefónica, lo escuchamos. Aló, muy buenos días, gracias por llamar a RTL Noticias. Adelante y conectados. Buenos días, sí, un programa bastante interesante. Quisiera saber sobre el tema que dijo la psicóloga, es importante saber... A ver si se pega un poquito al teléfono para escucharla mejor, por favor, si fuera tan amable. Sí, que es importante saber no solamente que existe la violencia física, sino psicológica también, ¿no? Quisiera saber sobre el tema, también que comente el abogado, que uno puede hacer una denuncia y ya no necesita un abogado, porque lamentablemente el Estado se demora demasiado esta gestión. ¿Qué protección en el área legal puede tener una persona que realiza una denuncia y una mujer que está sufriendo por el momento maltrato psicológico? ¿Cuáles serían las sugerencias de los dos especialistas? Muchas gracias. Le responden, por favor. Muchas gracias. Bueno, empiezo yo entonces. Mire, justamente escuchando al doctor Miguel Ángel, teníamos otro escenario aquí de intervención. La violencia psicológica, la violencia física tiene que ser denunciada. La psicológica, hoy en día sí, ya le están aceptando los CEN y la demanda como denuncia de maltrato. El detalle es, nos falta un poquito, antes de terminar con la pregunta, nos falta un poco que el Estado o por nosotros podamos armar qué viene después como medio de protección. Es bien, yo he estado trabajando tanto en Atixi como en otras ONGs en San Juan del Lurigancho, en Agustina, donde la violencia se incrementa en un 200%, pero muchos de ellos sí conocen los CEN, conocen las denuncias. Incluso hay muchas ONGs donde ponen abogados para hacer las denuncias, pero vuelvo al caso anterior, la mujer denuncia y definitivamente se va a escape, se va a la fuga o empieza a implementarse el maltrato. Tenemos que ver un sistema donde protegemos a esa mujer y familia que denuncia para que salga de ese medio
medio tóxico y se le puede brindar una protección en un espacio físico. Y esa era una idea de una de las ONGs, en brindar tal vez como unas casas de acogida donde se puedan trabajar con estas mujeres, empoderarlas, darles tal vez una formación técnica para que puedan sostenerse e independizarse de estas casas acogidas con sus hijos. Es un buen proyecto que se estaba fomentando en el Agustino, ¿sí? Porque no podemos solo quedarnos en denuncia. ¿Por qué creen que las denuncias no se continúan? Hay un alto porcentaje que solo quedan denuncia, pero no avanzan. Porque tienen que regresar con el agresor, porque no saben qué hacer con sus hijos sin el apoyo económico, ¿no? Entonces, eso es un gran vacío que encontramos y necesitamos poder cubrirlo. Y esa es la protección, creo que más grande que podemos darle a las familias cuando van a denunciar la violencia física o la psicológica. Darles una protección. ¿Qué hacer después de esa denuncia? Sí, incluso todavía se le está poniendo ahora la violencia económica que se está aplicando a las familias. ¿Cierto? Que también es cierto. No podemos tapar el sol con un dedo. Efectivamente, yo estoy diciendo lo que legalmente y a dónde tienen que recurrir las personas. Eso es lo que la ley lo permite, lo está dando. Pero yo no puedo ser ciego de decir de que porque nosotros hemos ido a denunciar ya vamos a solucionar el problema. Hay una deficiencia de parte del Estado que todavía no está cubierta y es precisamente, si una mujer es agredida esta noche, esa mujer no puede regresar a dormir al mismo cuarto, a la misma cama. Debería dársele un refugio, un albergue para esa mujer por lo menos hasta que los ánimos se tranquilicen. Esas cosas todavía no hay. ¿Se dan? Sí se dan. Cuando ya se ha transcurrido parte del proceso, cuando ya se está dando extrema violencia en ese momento, en ese instante, se dan de alguna manera. Pero es muy escaso. Sí es un Estado, tiene que tomar cartas en el asunto para dar pues mayor, y no solamente un albergue donde vaya una persona un día, sino como dice la doctora muy acertadamente, generar capacidades en las mujeres para que sean autosostenidas, ¿sí? Que sean autogestionarias de sus propios proyectos. Y eso sí lo dan las ONGs, eso sí, en Almares Chorrillos, por ejemplo, una agrupación solidaria que lidero, estamos ya dando a partir de esta semana charlas de capacitación, más que charlas de capacitación, se está dando ciertos trabajos manuales que van a hacer las mujeres, que aprendan, ¿para qué? Para que de alguna manera sean autogestionarias de sus propios ingresos. ¿Por qué? Porque precisamente por eso me iba a manifestar la violencia económica, porque de ahí empieza. Muchas veces y empieza a culminar pues en agravios y maltratos. Entonces yo sí, siempre hago un llamado al Estado de que se generen pues mayores hospicios donde vayan las personas maltratadas a tener que de alguna manera protegerse de los agravios. Tenemos otra llamada telefónica para el panel, por favor, si fueran tan amables. Aló, muy buenos días, gracias por llamar. Lo escuchan los panelistas. Aló, buenos días. Yo le quería hacer la consulta. Hace un año atrás yo denuncié a mi esposo por maltrato psicológico en Pasco. Y como no procedía, yo me escapé, me vine aquí a vivir a Huánuco y me encontraba aquí mi esposo. Y la semana pasada yo fui a la comisaría porque me agredió. Entonces, ¿qué me dijeron? Usted hizo la denuncia en Cerro de Pasco y por lo tanto tiene que ir ahí, me dijeron. Y yo no sé cómo puedo hacer en ese caso. Muy bien, muchas gracias. Le responden los panelistas. Doctor, Sí, pues cuando se hacen las denuncias tienen que ser acogidas, no pueden obviar una denuncia. Yo en realidad no le he escuchado con mucha nitidez la pregunta, pero más o menos estoy deduciendo lo que he querido decir, es de que las comisarías están en la obligación, señores, están en la obligación de tomar las denuncias, pero las denuncias también tienen que ser completas. A veces van a denunciar un hecho, pero, por ejemplo, no saben dónde vive el agresor, no tienen una dirección, no se pueden tomar acciones donde no hay la otra parte que se pueda defender. Doctor, pero hay un tema. ¿Qué pasa? Van, si me permiten, por favor, hacen la denuncia,
y son rechazadas en la comisaría, ¿no es cierto? Y eso pasa mucho, ¿eh? Pasa con muchas mujeres. ¿A dónde más podrían acudir? O sea, si una mujer va a la comisaría, no es aceptada la denuncia, ¿qué otros lugares puede ir para que esa denuncia sea aceptada? Incluso tienes tienes los CEN, que están dentro de las comisarías, tienen las demunas, tienen el Ministerio de la Mujer, que también atiende esas denuncias hasta vía telefónica. En este momento no tengo las líneas, pero hasta vía telefónica tiene que tener. Las denuncias tienen que ser aceptadas, pero también, y yo lo quiero decir, a veces no se aceptan las denuncias porque no están debidamente sustentadas. No se trata tampoco de ir a decir a una comisaría, ¿sabes qué cosa me han pegado? Ok, toma un oficio y anda, pásate al médico legista, vas al médico legista y te sale negativo. Entonces, tampoco es de que atosiguen a las comisarías con denuncias ¿por qué? Porque no me cae, pues, no la otra persona. Hay que tener en consideración que de acuerdo a las estadísticas, casi el 75% de las denuncias son psicológicas. Y la denuncia psicológica, ¿cómo la pruebas? Pero hay un gran vacío, disculpa que tiene que te ser interrumpa. común. La doctora lo puede saber mejor que yo. Sí, pero perdón, Miguel, ahí tenemos un gran vacío también, justo a nivel de psicología estamos en una lucha. El maltrato psicológico, la violencia psicológica, ¿qué conlleva en una mujer? En una mujer también conlleva la depresión. Y la depresión, ¿qué conlleva a tanta exposición de estrés constante y permanente? A la decisión de suicidio. Y cuando estamos presentando el feminicidio como que el agresor mata a una mujer. El detalle de la mujer que se suicida porque ya no soporta el maltrato y en su pensamiento depresivo también me llevo conmigo a mis hijos porque no puedo dejarlos a ellos en manos de este agresor. Se dan cuenta, o sea, la importancia que es legalizar también ya el maltrato psicológico. El maltrato psicológico, claro, a veces si vas, te hacen un tamizaje en el Poder Judicial o en el CEN, porque tienen sus psicólogos legales también, le hacen y pueden evidenciar que hay depresión, pero lamentablemente, como dicen, necesitan marcas físicas, necesitan un alto nivel de resultados como para poder poner preso o distanciamiento o una ley de restricción física. Si nos permite, doctora, si nos permite, sí, Beto, creo que hay otra llamada. Sí, tenemos una comunicación telefónica, gracias. Aló, buenos días, gracias por llamar, bienvenido al programa. Aló, buenos días, Coco. Buenos días, señor, lo escuchamos. Te saluda, muy buenos días para todos los panelistas, felicitarlos por el interesante tema que están tratando. Aprovechando pues la experiencia de ellos, yo quería comentarles si nos pueden ayudar en el tema de no se está tomando en cuenta el daño psicológico hacia los hijos. En ese daño del esposo o la esposa muchas veces también se da que la esposa esa rabia la transfiere hacia los niños, ¿no? Entonces yo creo que también hay que hacer un trabajo articulado para que esos niños no puedan sufrir o que sean utilizados en esa guerra entre ambas partes. Yo quisiera la sugerencia de cómo lo está manejando o qué ideas pueden proponer para que eso no suceda y tengamos tantos niños que al ver eso se van a la calle y comienza pues con malas prácticas porque no tienen ese respaldo en el hogar. Un saludo para todos. Muchas gracias, muy amable. Le responden los panelistas. Muchas gracias. Yo aquí sí marcaría dos diferencias, ¿no? Desde la protección que se le puede dar a los hijos de un divorcio o una separación por violencia, ¿ya? Que ya sería una relación tóxica y estaríamos protegiendo a esos niños de poder continuar la secuela de la violencia. Creo que hay mecanismos en los cuales hacen que el padre o el agresor pase por una terapia de control de enojo, de ira, personalidad, para que pueda recién acceder a la visita de los niños. Así creo que en estos casos hay que proteger la seguridad de los niños. Pero también tenemos el otro lado también. Tenemos el lado de aquellas parejas que se divorcian, o ya sea de mutuo acuerdo, o ya sea por diferencias de caracteres, o porque previnieron la violencia. Antes de llegar a violencia o a maltrato, mejor no nos entendemos, no nos comprendemos, separémonos, porque estamos discutiendo mucho, porque está gritando mucho, separémonos. Antes de cruzar la línea, perfecto.
Hoy en día, antes, nosotros estábamos en contra de la separación por el bienestar de los niños. Hoy en día, si la relación no es sana, hay que proteger a los niños. Pero se ponen condiciones, se concilia la relación. Y eso es algo que nosotros trabajamos mucho en nuestro consultorio con el trabajo de los padres. Los hijos son carne y sangre de ambos. No podemos poner a los niños en medio. Los padres tienen que aprender a conciliar una separación y aliviar sus problemas y discusiones a nivel de adultos, parejas. Ni el papá puede utilizar al hijo para mediar con la mamá, ni la mamá y viceversa. Ni el papá puede hablarle mal de la mamá, ni de su familia al hijo, ni viceversa, porque están hablando mal de su identidad, porque el niño mantiene la identidad de ambos. Y es una perspectiva que ambos padres pierden, porque la separación para ellos se convierte en un perder o ganar. Yo quiero ganar a mis hijos, entonces los depongo con mi padre, sin darnos cuenta que en ese caso estoy dañando psicológicamente a mis hijos y lamentablemente a mi cadena de descendencia, porque estos hijos quedan mal marcados, tan marcados de esta separación, que vuelven continúan con esta cadena, con su familia nuclear que pueden formar en el futuro. Muy bien. Beto. Sí, buenos días. Una primera consulta a la psicóloga Heidi Calle. Quiero yo entrar en lo que es el núcleo familiar, en donde están los niños, están los padres. Ciertamente esta época de pandemia ha dañado muchísimo el aspecto psicológico, tanto de padres como de niños. Pero, doctora, yo le quiero preguntar algo concreto. ¿Qué grupo de niños son los más vulnerables? Porque no a todos les ha afectado de la misma manera. ¿A quiénes debemos proteger más? ¿Qué grupo de niños? ¿Y cuál debería ser el comportamiento de los padres para no dañar en ese sentido a los hijos? Y la pregunta para el doctor Miguel Mares. Es verdad lo que hace un momento dijo el oyente y la psicóloga también. Muchas veces se usa a los niños como un trofeo, que se disputan uno o el otro, o el padre o la mamá. Pero, doctor, aquí, ¿cómo se debería manejar esta situación? Porque a veces hay resoluciones que salen a favor de la protección del niño, a favor de la madre. Pero a veces la madre no quiere ni dejar ver al papá en estos casos. En ese sentido no se están cumpliendo y hay muchísimos casos que suceden al respecto. ¿Qué podemos hacer en ese sentido? Por favor. A veces los niños son los trofeos de guerra. ¿Qué sucede? Que en la disputa de los padres, lamentablemente no se toman en consideración los sentimientos de los menores. Yo sí reclamo y exijo mucho esas cosas cuando veo temas de familia, al decirles de que la atención prioritaria es de los menores cuando hay un divorcio, porque ya basta que haya el divorcio para que ellos sientan una frustración enorme, para que ellos se sientan totalmente limitados para el desarrollo de su vida. Y encima, todavía, no quiero que veas a mi hijo y eso va a ser tu peor castigo. Entonces, esa inmadurez, esa falta de sentido común hace mucho daño. ¿Qué podemos hacer? Tenemos que seguir haciendo este tipo de programas como el que están haciendo ustedes, en el cual irradiemos esta información, irradiemos esta noticia. Pidamos y exijamos al gobierno que se tenga más atención. Hace rato estábamos tratando el tema del psicológico. Reitero, otra vez, lamentablemente la logística del gobierno es muy escasa. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo mando a un niño a un tratamiento psicológico? ¿Ustedes saben para cuándo me van a dar la fecha para el tratamiento? Las audiencias que se hacen en medicina legal, ¿cuántos meses después me las dan? 2, 3 meses después. Entonces ya pues está totalmente a destiempo. Entonces, hay que seguir insistiendo, seguir reclamando de que se generen más centros de atención psicológica para que se pueda atender a la familia, padre, madre e hijos en su totalidad. Lo demás, legalmente, ¿qué podemos hacer? Legalmente las leyes están ahí y, como le digo, se tienen que ejecutar. Si un juez da una sentencia, ninguna otra autoridad puede abocarse a esa sentencia. Tiene que cumplirse conforme el juez lo da.
Y si eso es dañino de una madre que no quiere que su padre lo vea, pues que el papá también vaya a hacer sus denuncias correspondientes, porque tanto la mujer como el hombre tienen los derechos de denunciar. ¿Para qué? Para que esas denuncias mismas sirvan como medios probatorios que en su momento, para que también la mujer con una medida cautelar o qué sé yo, lo que dé el juzgado, autorice a que se cumpla con el régimen. Porque recuerden que todo divorcio tiene alimentos, régimen de visitas y tenencia. Entonces, si el régimen de visita está con la mamá y la mamá no quiere que el papá lo vea, pues con esas denuncias que yo voy a hacer, voy a ir formando su expedientillo y en su oportunidad que denuncie, que el régimen de visitas se cumpla. Muy bien, doctor. Muy bien, muchas gracias, en verdad. Sí, para terminar cortito, porque ya tenemos a la otra invitada. Doctora, por favor. Sí, rapidito nomás. Niños vulnerables, niños con padres que todavía trabajan, manejan el teletrabajo 24/7 en casa. Niños que no cuentan con los recursos de internet en casa y que se están frustrando por el hecho de las clases virtuales. Niños que se encuentran en hogares donde todavía se mantiene la violencia y agresión verbal y psicológica y no tienen un punto referente que son los maestros o la salida a escuelas, ¿no? Padres que no cuentan con estrategias de manejo, de modificación de conducta o estrategias educativas. Todo esto genera estrés y depresión. Hoy por día se incrementó la ansiedad en niños y la depresión en niños. Un punto que también hay que trabajar. Sí, muy bien, muchas gracias, en verdad. Gracias, doctor Mares, gracias, Heidi, muy amables. Esperamos tenerlos nuevamente. 20 segunditos, Pepe. Sí. Yo agradezco a Radio Conectados. Invito que los días viernes de 3:30 a 4 tengo mi programa Dialogando con Miguel Mares. Esta semana vamos a tratar, y ojalá que la psicóloga también me pueda intervenir en mi programa, de shock postraumático en los escolares. Muy bien, muy bien. Sumamente importante. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Nos vemos.